Hola, ¿qué tal? Otro encuentro en el porqué de las noticias por Hispan TV para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Con los temas del día, comenzamos. Bienvenidos. Grupos de la resistencia y el pueblo palestino afirman que la designación de Yahya Sinwar muestra un mensaje de firmeza a los enemigos israelíes. Moscú denuncia la incursión fronteriza de fuerzas de Ucrania en la región de Kursk. Destaca que no les permitió adentrarse profundamente en territorio de la Federación Rusa. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple los 2 primeros años de su mandato y su gobierno tiene logros que mostrar. El nombramiento de Yahya Sinwar como el nuevo líder político de Hamas desata reacciones. Grupos de la resistencia, así como el pueblo palestino, tras felicitarle, afirman que su designación muestra el mensaje de firmeza a los enemigos israelíes. El arquitecto intelectual de la Operación Tormenta de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023, Yahya Sinwar, ya se ocupa del liderazgo político del movimiento de la resistencia islámica, Hamas, tras una semana del martirio del líder Ismail Haniyeh en la capital de Irán. De 61 años y nacido en la ciudad gazatí de Han Yunis, hay que saber quién es el máximo dirigente político. Así le describió el mártir Haniyeh en un encuentro con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en Teherán. Entre nuestros hermanos liberados de la cárcel israelí nos encontramos con nuestro hermano Yahya Sinwar, quien ha pasado 25 años de su vida en las cárceles de los israelíes ocupantes. Él fue sentenciado a 430 años de prisión. Su nominación provocó varias reacciones en el mundo. Sin embargo, en la región se han dado reacciones positivas. El eje de la resistencia, Yemen y Líbano, entre otros, enfatizaron que su elección confirma que los objetivos del enemigo han sido fracasados. El nombramiento del muyahid Yahya al-Sinwar como jefe del buró político del movimiento Hamas desde el interior de la Franja de Gaza confirma a los enemigos israelíes y estadounidenses la solidez de los mujahidines en Gaza, su unidad y su insistencia en continuar la yihad y su firmeza hasta lograr la victoria. Los palestinos en la Franja de Gaza, así como otros países de la zona, argumentaron que Sinwar podría visualizarse positivamente para tener éxito en el proceso de cese el fuego. En cuanto a Sinwar, que se convierta en el líder de Hamas puede tener un impacto positivo en las negociaciones y podría suponer un desafío para Israel. Con suerte, esto acelerará el fin de la guerra porque Sinwar vive dentro de la Franja de Gaza y está más familiarizado con las negociaciones y acelerará el fin de la guerra y el levantamiento del asedio al pueblo palestino. La designación de Sinwar hará que la guerra dure más tiempo porque los israelíes no quieren a Sinwar. Quieren una figura política que les haga concesiones. Y hemos oído que es un hombre testarudo, así que es posible que no ceda. Para los palestinos, el liderazgo del hombre más buscado por Israel significa el inicio de una nueva etapa para Gaza, así como para toda Palestina, y tiene un mensaje claro para el régimen de Tel Aviv y sus aliados occidentales. Eduardo Meirelles es nuestro primer analista invitado. Saludos, Eduardo. Qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder al llamado de Hispan TV. Bueno, pues nos ocupa el tema del nuevo líder político de Hamas, el liderazgo del hombre más buscado por Israel, nombrado ahora pues líder político. ¿Cómo repercute en el futuro de la guerra en Gaza? Bueno, yo creo que primero hay que leer esta decisión en su contexto, ¿no? Si esta decisión llega, que es una decisión fuerte, si esta decisión llega en este momento, es primero que nada, todos lo sabemos, por el asesinato del previo líder político de Hamas. ¿Qué significó este asesinato? Porque no era solo el líder político, sino que era el principal negociador del proceso que supuestamente se quería llevar a cabo, porque realmente el asesinato del previo líder político de Hamas lo que mostró es que Israel no quería negociar. Entonces hay que primero entender cómo leer esta decisión en función de esto, ¿no? Primero, el asesinato del negociador de Hamas. Segundo, que esto sucedió
pocos días después de que en Estados Unidos se haya aplaudido a Netanyahu, que dijo expresamente intenciones de acelerar un genocidio, lo que es algo terrible dentro de un Congreso que se llama supuestamente democrático, y finalmente dentro de los últimos hechos que hemos visto en la propia sociedad israelí, donde vemos a miles de personas que están saliendo a defender a violadores de prisioneros palestinos, en vez de apoyar el hecho de que no debería haberse dado este tipo de hechos que violan los derechos humanos, ¿no? Frente a todos estos hechos, obviamente un proceso de negociación parece cada vez más lejano, y es por eso que yo creo que hay que entender cómo Hamas toma esta decisión, ¿no? Esta decisión que es una mano fuerte, una mano dura, y que toma una señal fuerte de que no se dejarán vencer frente a lo que viene, ¿no? Así hay que leer esta decisión. En Gaza dicen que puede tener un impacto positivo en las negociaciones del alto el fuego y que podría suponer también un desafío para Israel. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cuánto de contraste hay entre una opinión y la otra? Bueno, yo creo que algo que es importante en esta pregunta que tú mencionas es el pensar a largo plazo, ¿no? Obviamente a corto plazo no hay negociaciones, o sea, es imposible pensar que mañana podrían haber negociaciones directamente, no porque Hamas no lo haya querido o porque el pueblo palestino no lo quiera, sino por las acciones del Estado de Israel luego de haber asesinado al que era el previo negociador y después de los diferentes bombardeos que se han dado en diferentes territorios con una intención de escalar el conflicto. Entonces, negociaciones por el momento no lo hay. Por eso es importante pensar a largo plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que ha demostrado surtir efecto en estos casos? Por un lado, es seguir la resistencia, es lo que le ha dado frutos al pueblo palestino, el no dejarse vencer militarmente, y hemos visto que el accionar israelí está fundamentalmente dirigido hacia civiles y no ha logrado destruir, digamos, la resistencia armada palestina. Entonces ahí el pueblo palestino es normal que vea como una esperanza seguir con esto a largo plazo, puesto que así es como la resistencia plantea sentar a la mesa de negociación al ocupante israelí, y al mismo tiempo, por otro lado, a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo seguirá siendo la opinión de los movimientos sociales a nivel mundial que siga apoyando una resistencia palestina frente al genocidio, lo que termine también dando un diferente peso en la balanza. Entonces son estas dos cosas las que yo sí creo que hay que entender cuando se habla a largo plazo y a un apoyo del pueblo palestino a seguir con una resistencia fuerte, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Meneses, analista internacional en la Ciudad de México, aquí en el Porqué de las Noticias, sobre el nuevo liderazgo del movimiento de resistencia islámica Hamas. Vamos a continuar el programa y adentramos ya el tema 2, el segundo tema del día. Para eso preguntamos por qué las fuerzas de Ucrania en la región de Kursk no lograron adentrarse en territorio ruso. Les contamos al volver. Rusia denuncia la incursión fronteriza de las fuerzas de Ucrania en la región de Kursk. Destaca que gracias a la coordinación entre sus tropas, pues causaron decenas de bajas a las fuerzas de Kiev y no se permitió al enemigo adentrarse profundamente en territorio de la Federación Rusa. En una reunión con los miembros del gobierno ruso, el presidente Vladimir Putin abordó el fallido intento de incursión de las tropas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk, lanzado este martes. Calificó de otra provocación a gran escala el reciente ataque de Kiev contra esta región fronteriza. Como ustedes saben, el régimen de Kiev ha llevado a cabo otra provocación a gran escala en Kursk. Está realizando bombardeos indiscriminados con diversos tipos de armas, incluidos misiles, contra edificios civiles, edificios residenciales y ambulancias. Previamente, el Comité de Investigación de Rusia comunicó que, como resultado de la agresión ucraniana, varias decenas de civiles, incluidos niños, así como personal militar, resultaron heridos. En reacción, Putin afirmó que ya se han dado instrucciones a una serie de organismos civiles para que presten la ayuda necesaria a la población de la provincia. El mandatario ruso también pidió al gobierno que lo haga sin demora y prometió también medidas al respecto.
Inmediatamente después de esta cita me reuniré con los jefes de los organismos de seguridad, el Ministerio de la Defensa, el Estado Mayor y el Departamento de Control Fronterizo del Servicio Federal de Seguridad, y escucharemos otro informe de los colegas sobre lo que está sucediendo en esta región. Putin también abordó ese asunto con el gobernador en funciones de Kursk, Alexei Mironov. Se lamentó de la muerte de al menos 5 personas como consecuencia de los ataques ucranianos, además de las decenas de heridos. También se dejó en claro que la región está en manos de las fuerzas rusas. Anoche hablé por teléfono con el presidente Vladimir Putin sobre la situación actual. Le informé que todo está bajo control. El presidente destacó que la región recibirá apoyo en todas las áreas. Más de 200 personas fueron sacadas de las zonas de combate en autobuses y transportes personales. Durante el último día, con nuestra ayuda, varios miles de personas abandonaron la zona bombardeada en transporte personal. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con los guardias fronterizos del Servicio Federal de Seguridad, impidieron a las fuerzas ucranianas avanzar en el territorio ruso y atacaron numerosos efectivos y equipos bélicos ucranianos en el territorio de Kursk y zonas adyacentes a la frontera ruso-ucraniana. Vamos a conversar sobre el tema con Genaro Beristain, analista internacional, también en la Ciudad de México. Saludos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México, muy buenos días por allá. Gracias, Genaro. Bueno, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con guardias fronterizos del Servicio Federal de Seguridad, impidieron a las fuerzas ucranianas avanzar en el territorio ruso. Genaro, ¿en qué momento se encuentra esta guerra? ¿Hasta dónde podrá seguir avanzando Kiev? Bueno, si vemos en un panorama general el conflicto entre Rusia y Ucrania, podríamos estar especulando de que esto es lo último que le queda a Ucrania. Esta es la última iniciativa de ofensiva que le queda al ejército ucraniano después de casi 3 años de conflicto. Las tropas ucranianas están a punto del desgaste, de un colapso, de una, vamos a decirlo que ya están exhaustas. Entonces, esta es la última iniciativa que le queda a Ucrania para poder, si llega algún momento, sentarse a la mesa de negociación, entonces tener una carta de cambio con la Federación Rusa. Esto es lograr mantener, por pequeño que sea, un territorio ruso para intentar negociar en una futura mesa de paz, pues tener una carta, a final de cuentas, que negociar con la Federación de Rusia. Pero no va a haber un cambio sustancial en la ofensiva en Donetsk. Ahí las tropas rusas seguirán avanzando, no porque la incursión en Kursk haya sido medianamente o parcialmente exitosa, las fuerzas ofensivas rusas se vayan a detener en su avance por Donetsk y Lugansk. Genaro, Ucrania sigue recibiendo ayuda. Hace una semana comenzaron a llegar los caza F-16 prometidos por Estados Unidos y tan deseados y esperados además por el presidente Zelensky y todas las fuerzas, ¿no? Y también, por otra parte, la Unión Europea no deja de apoyar a Kiev. ¿Podrá Ucrania fortalecerse realmente para seguir enfrentando a Rusia? Ucrania podrá alargar un poco más el conflicto, pero no va a haber un cambio sustantivo. Si acaso los F-16 pueden ingresar al combate, pues podrían estar activos algunos meses, pero no tengo la menor duda que las fuerzas antiaéreas de Rusia podrían ir disminuyendo la capacidad de estos aviones ucranianos y que pues no es fácil sustituirlo. O sea, no tiene Ucrania la posibilidad de que si le derriban un avión lo pueda sustituir en 15 días. O sea, eso podría tardar hasta otro año poder
sustituir estos famosos aviones. Entonces, mientras más apoya la OTAN, mientras más apoyan algunos países de la Unión Europea a Ucrania, esta se prolongará lo más que se pueda, estirará lo más que se pueda el conflicto, pero a final de cuentas Ucrania no dará la vuelta, no dará el campanazo, como decimos aquí en la Ciudad de México, no dará la vuelta a la situación que en este momento se presenta. Muchas gracias, Genaro, por tu opinión, por el análisis desde la Ciudad de México para aquí, para el porqué de las noticias a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. Daremos seguimiento también a los acontecimientos que se producen ahí, en ese conflicto. Y claro, será en próximas ediciones de nuestro porqué de las noticias. Vamos a continuar. Ha sido también información relevante los 2 años del gobierno de Petro en Colombia. Por eso preguntamos por qué, pese a la oposición tradicional de ese país, el gobierno de Petro pues muestra grandes logros, según el informe que nos llega desde Bogotá. A la vuelta, los detalles. Y sí, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple este 7 de agosto los 2 primeros años de su mandato. Pese a la fuerte oposición que hace la política tradicional del país, algunos expertos hablan de que ese gobierno pues tiene logros que mostrar. El presidente de Colombia llega a la mitad de su mandato. En este periodo se ha materializado el desarrollo de lo social, con reformas y leyes que han podido mejorar la vida de los campesinos, los trabajadores, los pensionados, la equidad de género, entre otras más. ¿Qué cosas han cambiado? Hoy los campesinos tienen la oportunidad de acceder a un pedazo de tierra para producir alimentos. Hoy empezamos a romper la inequitativa distribución de la tierra que ha sido el freno para que Colombia nunca haya tenido un proceso de crecimiento económico sostenible. Mujeres cabeza de familia con un subsidio de 500.000 pesos, la gratuidad en las matrículas. Hoy ofrecen matrícula gratuita. Pero no todo puede ser color de rosa en mandato alguno. Los problemas de corrupción enraizados al interior del gobierno y el gran poder que aún mantiene la oposición derechista del país son lunares que no han dejado desarrollar las reformas sociales en el mandato del actual presidente. Tenemos desde luego dificultades en el Congreso de la República porque la política social se ha visto estancada y la ampliación de los servicios de salud al no haber pasado en el Congreso la reforma de la salud que mantiene el statu quo, mantiene las cosas como están, pero no tenemos las mayorías para sacarlas adelante. Este es un gobierno popular, un gobierno del cambio que se ha encontrado contra el muro de contención. La clase obrera ha sido una de las beneficiadas en este gobierno. La reducción de las horas laborales, el mejoramiento de los salarios y la calidad de vida son temas de resaltar. Por eso mostraron su apoyo con marchas en todo el país. Estamos acogiendo un llamado de una movilización nacional de apoyo a las reformas sociales que se están debatiendo actualmente en el Congreso. Entiendan que el pueblo seguirá en la calle exigiendo reformas para que se acabe la desigualdad y la inequidad social en Colombia. Pese a la gran oposición que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República con respecto a las reformas sociales, este ha dicho que las volverá a presentar hasta el fin de su mandato. La bienvenida para Juan Falconer, analista internacional en Bogotá, precisamente, bien cerca del lugar de los hechos. ¿Qué tal estás? Jaime, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos escuchan en este momento. Siempre un gran placer acompañarte en este espacio. Gracias, Juan. Bueno, ¿qué ha sido lo más significativo de este periodo de Petro? Analicemos el contexto y los principales desafíos que ha tenido que enfrentar. Bueno, yo la verdad no voy a ser tan optimista como las personas que acabamos de escuchar frente a la administración del presidente Gustavo Petro, porque siento que lamentablemente al gobierno nacional le ha hecho mucha falta el consenso, le ha hecho muchísima falta
construir una coalición con las diferentes fuerzas políticas del país que lo acompañen en todas esas reformas que se discuten en el Congreso de la República, y lamentablemente pues también los temas de corrupción han golpeado fuertemente estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si nosotros analizamos las principales reformas y las principales agendas que ha adelantado el presidente de la República, pues ahí es donde uno empezaría a ver unos temas que se han quedado cortos ante la expectativa que generó y esa promesa de valor que hubo en la campaña. Si hablamos de la reforma laboral no mejoró las condiciones laborales como se dijo hace unos instantes. Se redujo un poco la jornada laboral, pero no fue nada representativo. Lo cierto acá es que es una reforma laboral que no genera empleos, que solo tiene en cuenta un actor que es el empleado frente al empleador, entonces es una reforma desigual. En la reforma a la salud faltaron los consensos y a falta de esos consensos pues no pudo ver la luz. También hablamos de la reforma pensional que acaba con el ahorro pensional de los colombianos, es decir, el panorama en realidad no es optimista como se mostró hace un momento. En realidad siento que este gobierno, que es de una izquierda progresista, que generó mucha expectativa frente a las clases populares, en realidad hoy está todavía en deuda. El presidente en la mitad de su mandato sí tiene que orientar ciertos procesos y lograr coaliciones para poder sacar las principales reformas para que vean la luz. ¿Y cuán difícil es lograr esas coaliciones realmente para sacar adelante los proyectos? Y en la medida de lo posible, hablemos un poco de las pensiones. ¿Ha tenido mucha aceptación? ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué le ves de malo a esto? Ok, perfecto, Jaime. Entonces, digamos, en un primer momento, el presidente, yo sí creo que tiene que estar con mejor disposición frente a la oposición para lograr los consensos. Y es que hubo un caso que me llamó mucho la atención, que fue la reforma educativa. La reforma educativa, que casi logra ver la luz, tenía un elemento muy importante, y es que se había logrado que tanto el oficialismo representado por el presidente de la República como la oposición habían logrado estar de acuerdo en un texto que ya había sido concertado y que estaba listo para pasar su último trámite en el Congreso de la República. Sin embargo, fue el mismo gobierno el que desistió de seguirlo tramitando por la presión de algunos sectores educativos, entre esos FECODE, que es un gremio sindical muy importante en Colombia de los docentes, que fueron los que presionaron al gobierno para que esa reforma no viera la luz. Entonces yo sí creo que aquí hay que entender que todos los actores políticos tienen espacio, y de verdad esa experiencia de haber construido un texto de una reforma donde todos los sectores se sentían representados y había cierta armonía, pues debió haberse defendido con mayor dinamismo y que haberle permitido ver la luz al final del tema legislativo. Ahora bien, el tema de la reforma pensional que tú me preguntas, la reforma pensional en Colombia está recién aprobada, pero esa reforma se parece mucho a los modelos que nosotros hemos visto en España, que hemos visto en Alemania, donde ha fracasado porque son una pirámide que al final del ejercicio se va a desfinanciar en algún momento, porque Colombia está sufriendo una crisis demográfica, es decir, cada vez nos estamos envejeciendo más en Colombia y los jóvenes no están teniendo hijos, y eso hace que el sistema piramidal en algún momento del camino se va a quedar sin recursos. El gobierno nacional ya nos dijo que a la vuelta de 10 años no nos va a tocar hacer una nueva reforma pensional, porque la que se acabó de aprobar no va a lograr cumplir el cometido, y se calcula que para el 2050 y el 2070 los recursos se hayan agotado totalmente y ya no habría pensión. Entonces es un tema preocupante de que la reforma pensional generó al principio pues una expectativa, porque se le iba a entregar unos recursos a ciertos sectores poblacionales. Hablo más precisamente de adultos mayores de 80 años que nunca cotizaron y nunca tuvieron pensión. Y eso es un proyecto social válido, bonito, significativo, pero que se paga con el ahorro pensional de los colombianos. Es decir, sentimos que esos recursos tuvieron que haber salido de otras arcas del Estado, pero no de los recursos privados, de los recursos de las personas que tuvieron un ahorro, que trabajaron y que ahora no reciben rendimientos, que tampoco tienen una expectativa real de pensionarse. Entonces siento que esa reforma pues va a ser muy complicada y le falta un examen en la Corte Constitucional, y hay unas demandas que están en proceso. Toca mirar qué va a pasar con eso.
Para continuar el mandato, por supuesto, veo que serán varios los principales desafíos que tiene que enfrentar la administración de Petro. ¿Crees tú que el diálogo de paz con la guerrilla ELN forma parte de esos desafíos, de los más importantes, atendiendo a una de esas grandes promesas que hizo de la paz total en Colombia? Jaime, sí, aquí creo que hay un tema que es altamente preocupante, y es que el gobierno nacional, como bien lo acabas de indicar, una de sus banderas ha sido la paz total, que es lograr un gran acuerdo con todos los grupos armados ilegales, no solo las guerrillas, sino grupos que se dedican al narcotráfico y la delincuencia común. Es decir, los metimos todos en la misma bolsa para lograr unos acuerdos significativos con ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos visto que los grupos irregulares, los grupos armados ilegales, no están comprometidos con la paz. Entonces el ELN viene de incumplimiento en incumplimiento, no respetó el cese bilateral al fuego, no respetó los acuerdos para dejar de secuestrar, no han abandonado el narcotráfico. Lo mismo nos pasa con el Clan del Golfo, lo mismo nos pasa con las disidencias de las FARC, con la Segunda Marquetalia. Es decir, los grupos irregulares no han copiado el mensaje del gobierno nacional para montarse en el bus de un proceso de paz serio, duradero y que garantice, digamos, como la gobernabilidad en el país. Todo lo contrario, han incrementado su presencia, tienen actividades delictivas mucho más estructuradas, incluso las disidencias de las FARC han tenido un crecimiento exponencial en el país y una presencia significativa que ha afectado mucho a la población civil, que ha afectado mucho la actividad económica y productiva, entre otras. Entonces, lamentablemente, el proyecto de la paz total, que es la bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, sin lugar a duda la política más ambiciosa que el presidente ha tenido, ha sido incumplida por parte de los grupos alzados en armas, los grupos irregulares. Entonces, cuando no hay voluntad de paz, creo que el gobierno se le ha dificultado mucho lograr tener como unos resultados concretos en la materia, y muy seguramente para esta segunda mitad del gobierno del presidente Gustavo Petro tenga que replantear con quién siguen las conversaciones o con quién las suspende definitivamente. Gracias, Juan. Juan Falconert, analista internacional desde Bogotá, ayudándonos a entender la gestión del presidente Petro, hoy justamente cuando está celebrando 2 años en el poder. Vamos cerrando el programa y lo hacemos como siempre con los temas del día. Grupos de la resistencia y el pueblo palestino afirman que la designación de Yahya Sinwar muestra un mensaje de firmeza a los enemigos israelíes. Moscú denuncia la incursión fronteriza de fuerzas de Ucrania en la región de Kursk. Destaca que no les permitió adentrarse profundamente en territorio de la Federación Rusa. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple los 2 primeros años de su mandato. Según expertos, su gobierno tiene logros que mostrar. Mañana estaremos de regreso por Hispan TV. Hasta entonces, pásenlo bien.